Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al Congreso Factor Humano, un año más. Este año espero que no sé si estuvisteis el año pasado, ¿no? ¿Problemillas? Bueno, este año yo creo que no va a haber ningún problema y nada, yo ya os dejo con Mar Cabra, ganadora del premio Pulitzer y directora ejecutiva de la Fundación The Self Investigation. Muchas gracias. Mucho, gracias. Que me dé cuenta de que sois verdad. Buenos días. Gracias por venir. No sé en qué medio de transporte habéis llegado hasta este estadio. Habéis venido probablemente algunos en coche, otros en taxi, otros habéis probablemente cogido el metro. No sé si sabíais que esta mañana vamos a coger un metro de transporte que probablemente no habéis cogido nunca. Vamos a coger una máquina del tiempo que he traído conmigo y nos va a teletransportar en este preciso momento a más o menos estas fechas en 2017. ¿Qué pasó en 2017 más o menos por estas fechas? Que nos dieron el premio Pulitzer por los papeles de Panamá. Espero que tengáis buena memoria y os acordéis de esta investigación que hizo historia a muchísimos niveles. A nivel periodístico demostramos que la colaboración internacional nos hacía llegar más lejos. Trabajamos casi 400 periodistas de 100 medios de comunicación diferentes para investigar cómo ricos y poderosos utilizaban paraísos fiscales, entre otras cuestiones, para pagar menos impuestos. A nivel de impacto, que es lo que buscamos los periodistas, y yo creo que casi todos con nuestro trabajo, ayudar a construir un mundo mejor, pues se recuperaron cientos de millones de impuestos evadidos, en España más de 100 millones de euros, o sea que siempre digo a los contribuyentes españoles de nada. Y además conseguimos que se cambiaran leyes, que hubiera dimisiones. En España dimitió un ministro por ocultar esta información y lo que hacía en paraísos fiscales. El ministro de Industria, José Manuel Soria, dimitieron figuras políticas de otros países y también hubo gente que acabó en la cárcel por esta investigación. Y sobre todo se cambiaron leyes, es decir, conseguimos un impacto a largo plazo. Y por supuesto, a nivel reputacional, pues conseguimos muchísimos premios, como este premio Pulitzer, entre otros muchos. Forbes me ha nombrado como una de las españolas más premiadas, en parte por todo lo que hicimos trabajando a nivel internacional, investigando temas de alto impacto. Y aquí estamos, no sé si me podéis reconocer, porque claro, ahora tengo pelo largo, tengo casi 10 años más. Estoy aquí, esta carita sonriente, ¿vale? En el centro, yo diría que una de las personas, sino la persona más sonriente de la foto. Este fue, a nivel profesional, el momento más feliz de mi vida. Pero las redes sociales nos han enseñado que no nos podemos fiar de las historias que cuentan las fotos. A nivel personal, este momento aparentemente feliz fue uno de los momentos más bajos de mi vida. Esa Mar sonriente de 30 y pocos años, española, que no se creía que tenía un Pulitzer, estaba agotada física y emocionalmente. Yo lloraba muchísimas noches porque no quería ir a trabajar, porque cada vez que abría el ordenador se me hacía un nudo en el estómago, porque dejaba de sentirme la Mar eficiente, efectiva, que había conseguido tantas cosas, llegado a un alto nivel con tan pocos años. Porque yo me sentaba delante del ordenador y me habían pedido un plan estratégico de mi equipo a 3 años. Yo dirigía el equipo de tecnología de la que fue la mayor filtración de la historia del periodismo y no podía crear. Había perdido mi creatividad. Yo no sabía lo que me pasaba en aquel entonces. Pensaba que yo tenía una tarita, pensaba que no tenía lo que había que tener para estar al más alto nivel. Lo que me pasaba tenía un nombre concreto que yo desconocía. El síndrome del trabajador quemado, síndrome del desgaste ocupacional o burnout. El burnout ahora no nos suena a bebida energética, sino que ya creo que todos y todas vosotros y vosotras sabéis lo que es, porque es uno de los principales riesgos a los que os estáis enfrentando desde las organizaciones y que tenéis que gestionar y ayudar y apoyar y acompañar desde los departamentos de talento. Yo, sin saberlo, estaba en todas las categorías de riesgo del burnout. Que, por cierto, el burnout es estrés cronificado durante mucho tiempo que no ha sido gestionado de una manera efectiva y que, según la Organización Mundial de la Salud,
siempre o casi siempre tiene que ver con el entorno laboral. Los factores de riesgo que cumplía. Yo era millennial, tengo 42 años. Millennial, somos la generación de los quemados. También era middle manager, jefa intermedia, con lo cual me apretaban por arriba y me apretaban por abajo, ese efecto sándwich. Era mujer, soy mujer. También estaba teletrabajando, llevo teletrabajando desde 2011, una veterana del teletrabajo, y me encantaba lo que hacía. Me había creído mucho esta frase de si encuentras tu pasión, no sentirás que trabajas ni un día en tu vida. Pero a esa frase le falta una parte que a mí no me contaron, no sé si a vosotros y a vosotras, que es, pero tienes que cuidarte en el camino. Hubo un momento después de conseguir este premio Pulitzer que yo dije, no puedo más. Si el éxito es esto, el éxito es una mierda. Y entonces tomé la difícil decisión de dejar mi profesión, de dejar mi trabajo para poder salvarme. Yo creía que lo que me pasaba a mí era algo individual, pero a medida que fui recuperándome, a medida que fui investigando, me di cuenta de que el problema que yo había tenido era un problema colectivo en el que no solo había una responsabilidad mía por no saber gestionar ese estrés intenso durante tanto tiempo, sino que había una responsabilidad de mis jefes y mis jefas por no haberme apoyado, no haberse dado cuenta a tiempo, de mi organización por no haber aplicado la responsabilidad de cuidado, y también un problema del sistema, un mercado de trabajo que tenemos, que seguimos teniendo, que bajo mi punto de vista está roto. Como vosotros y vosotras estáis aquí, habéis dedicado todo el día para aprender, para inspiraros, para seguir generando ese cambio e impacto positivo en vuestras organizaciones, quería empezar trasladándoos mi historia para que vuestro top talent, ese talento que tenéis en el que estáis apostando y que lleva a la empresa, no se quede en el camino. Pero también para que no se quede en el camino la mayoría de la fuerza laboral a la que estáis acompañando. ¿Por qué vengo aquí a hablar de este tema de por qué tenemos que priorizar lo psicosocial, lo psicoemocional, la inteligencia emocional en este mundo actual del trabajo? Pues no solo porque soy experta por experiencia, sino porque en la última década me he dedicado primero a saber por qué me pasó lo que me pasó a mí. Segundo, a investigar lo que dice la ciencia de por qué trabajamos mal y cómo podemos trabajar de una manera más sana, que promueva sostenibilidad a largo plazo a nivel humano también. Y en el camino he escrito un libro que se acaba de publicar que se llama Vivir a jornada completa, analizando todo esto, todos estos experimentos a nivel personal y también la investigación profesional y un montón de ciencia sobre cómo se pueden mejorar las maneras de trabajar hacia una digitalización saludable que promueva la salud en este entorno altamente digitalizado. Y también, hace 6 años, fundé una organización que ya ha ayudado a unas 50 empresas de todo el mundo para promover entornos laborales más saludables y hemos tenido un impacto en unos 13.000 profesionales. Con lo cual os voy a compartir ese conocimiento que he adquirido en la última década, tanto a nivel experimental, personal, como a nivel experimental acompañando a otros con The Self Investigation, que es la organización que ahora lidero, para ver si os inspiro con las últimas tendencias de lo que podemos priorizar en las organizaciones y también daros algunos ejemplos de lo que hemos visto que funciona en The Self Investigation acompañando a organizaciones. A mí me gustaría que esto fuera interactivo, con lo cual espero que haya un tiempito también al final de preguntas. Y por supuesto yo voy a estar todo el día aquí, así que siempre podemos continuar la conversación. Creo que nos voy a dar una noticia de última hora, que ya sois conscientes de que el mundo ha cambiado. En 2026 no tenemos el mismo mundo que en 2025, ni que hace una década. Ha habido un cambio demográfico en nuestras organizaciones. Ahora mismo conviven 4 generaciones diferentes, con valores muy diferentes, que genera un reto claro a nivel de dirección de personas. Tenemos una aceleración tecnológica que ya no solo hablamos de la multitarea, sino, como yo digo, de la multitarea a la enésima potencia, acelerada por la inteligencia artificial y el trabajo con agentes de inteligencia artificial. Hay una volatilidad económica, también tenemos conflicto geopolítico que cada día cambia por la mañana y demandas de trabajo intensificadas que hacen que lo emocional ya no sea una cuestión individual de lo privado,
sino que también es algo que tenemos que cuidar y poner en el centro desde las organizaciones. Estoy segura de que vosotros lo estáis priorizando. Pero yo vengo aquí a deciros, por si acaso no lo estáis priorizando suficiente o no os hacen suficiente caso, que en la era de la inteligencia artificial no nos podemos olvidar de la inteligencia emocional. Y os voy a decir por qué. El Instituto de Bienestar Global, el Global Wellbeing Institute, que quizás sigáis, tiene ahora mismo un área que habla de bienestar laboral, ha identificado las 7 tendencias de bienestar laboral para este año 2026. Son 7, no voy a hablar de las 7, os voy a hablar de las 3 que yo creo que están más relacionadas con lo que es lo psicológico, el apoyo de la salud mental desde el punto de vista de la prevención y ese avance tecnológico que estamos teniendo acelerado, como podemos, en las organizaciones. La principal tendencia de este año, según el Global Wellbeing Institute, es que tenemos que integrar el bienestar laboral en la infraestructura de la empresa. ¿A qué me refiero con esto y se refieren ellos con esto? Pues que tenemos que pasar de programas aislados. Estoy segura de que muchos de vosotros ya habéis incorporado programas de bienestar, incluso a lo mejor tenéis planes de salud mental dentro de vuestras organizaciones. Tenemos que pasar de programas aislados que están por aquí, por allí, que ayudan a la estrategia de negocio, a una integración dentro de la infraestructura y entenderlo como un elemento más dentro de los procesos productivos, dentro de los procesos organizativos y operacionales. Es decir, tenemos que priorizar el cambiar los flujos de trabajo para este mundo que ha cambiado, porque si el mundo ha cambiado no podemos seguir trabajando igual. Priorizar el refuerzo a que los managers, los directivos, las directivas a diferentes niveles, tanto intermedios como altos, tengan las herramientas y el conocimiento necesario para también gestionar personas. Y, por supuesto, priorizar las métricas de bienestar. Aquí en Europa el Global Wellbeing Institute está en Estados Unidos, esto lo refuerza mucho en Europa, como tenemos los requerimientos de la normativa europea, estoy segura de que estáis muy al tanto de esta cuestión. Esta es la principal tendencia, así que yo quiero haceros pensar y quiero que a lo largo del día de hoy, en las conversaciones que tengáis, penséis, ¿cómo estoy integrando el bienestar y sobre todo el bienestar laboral y emocional dentro de la infraestructura de mi organización? ¿Y cómo estoy trasladando esto a los mandos que tienen la última capacidad de decisión para que entiendan que esto es una prioridad en este mundo que ha cambiado y en el que no se pueden seguir haciendo las cosas igual? Otra de las tendencias que veo importantísimos evidenciar y que no estáis leyendo, claro, porque está esto tapado, os la voy a leer, se me acabo de dar cuenta, es que el ritmo de cambio y la intensificación del trabajo afectan a la salud mental. Yo cuando veo que destacan esto dentro de los informes de los que hacen tendencias, digo, evidente. Para mí es evidente, porque entre los motivos por los que yo me quemé estaba la constante multitarea, la constante hiperconexión. Yo me levantaba y lo primero que hacía era mirar el móvil desde la cama para responder mensajes. Durante el día tenía Zooms, videoconferencias una tras otra, tenía también chats de diferentes plataformas, ¿no? Que utilizamos un montón de plataformas encriptadas, un cacao, y yo decía, soy millennial, qué buena soy con la tecnología, esto no me va a afectar. Error. Si no generamos prácticas, políticas, hábitos dentro de las organizaciones que promuevan el foco durante el trabajo y protejan el descanso después del trabajo, puede que entonces algunas personas, las más motivadas y los que están aumentando las listas del absentismo y que a lo mejor están más desmotivados, pues puede que acabemos cayéndonos por el camino, ¿no? Entonces, es fundamental entender esta estadística que me parece buenísima del McKinsey Health Institute, que no sé si habéis leído el informe que publicaron en 2025, de que las organizaciones que integran bienestar en operaciones tienen un 20 o 25% más en productividad y reducen los costes asociados con el burnout. Ellos hablan de burnout, no tanto de absentismo, aunque yo creo que aquí la conversación en España va más allá del burnout y tiene mucho que ver con el absentismo, y me atrevería a decir que también ayuda a reducir el absentismo. ¿Y por qué
importantísimo esto del ritmo de cambio y la intensificación del trabajo afectan a la salud mental. Me imagino que todos y todas ya estáis incorporando procesos de inteligencia artificial en vuestras organizaciones y que parte de lo que tenéis que hacer es gestionar el cambio tecnológico asociado con esta transformación digital. Pues se está viendo, se está viendo que las personas que trabajan de manera constante con agentes de inteligencia artificial, no tanto para automatizar tareas repetitivas, sino para hacer trabajo cognitivo, es decir, que de repente tienen a 5 becarios que les están haciendo un montón de preguntas y a los que hay que entrenar, están teniendo muchísima más carga mental. Y el Boston Consulting Group habla de un término que a mí me hizo explotar la cabeza. Brain fry. Fríe el cerebro. ¿Por qué fría el cerebro? Porque es la multitarea a la enésima potencia. Si ya sabíamos antes de la inteligencia artificial que hacer multitarea nos resta productividad, nos hace cometer más errores, además nos agota, pues imaginaros con esos 5 becarios que están aprendiendo, que no paran de hacer tareas y a los que hay que supervisar cuando no has aprendido bien cómo supervisar tecnológicamente sin agotar tu cerebro. Por lo tanto, fundamental en estos momentos también enseñar a la fuerza laboral a proteger su carga cognitiva, a tener descansos cognitivos. Y esas 2 P's que yo repito, que ya os he dicho y que os voy a insistir mucho. ¿Cómo promovemos el foco durante el horario de trabajo y cuáles son las acciones proactivas que hacemos para proteger el descanso fuera del trabajo? Si queréis saber más, por cierto, que a mí siempre me encanta dar bibliografía, el Microsoft Work Trend Index habla mucho de esto, de esta carga cognitiva, además de este último informe de Brain Fry, súper fácil de buscar, del Boston Consulting Group. Y por último, la otra tendencia que yo creo que tiene mucho que ver con este tema de lo que estamos hablando hoy, el Global Wellbeing Institute dice que abordar la ansiedad sobre la inteligencia artificial hay que abordarla como un riesgo psicosocial. Porque, por un lado, estamos trabajando, la mayoría de nosotros, como os decía, en inteligencia artificial, transformación tecnológica de nuestras organizaciones. Y es verdad que eso genera una tecnoinseguridad alrededor de las herramientas, alrededor de tener que aprender nuevas habilidades, pero también una tecnoinseguridad alrededor del trabajo. El 40% de los empleados, según ADECO, están preocupados por la sostenibilidad de su trabajo a largo plazo. Y se ha convertido la de perder tu trabajo por la IA, en la principal preocupación de la fuerza laboral en estos momentos, según su encuesta. Con lo cual, esta transformación digital alrededor de la implementación de la inteligencia artificial no es solo una cuestión de estrategia tecnológica, sino también una cuestión de bienestar organizacional. Y por tanto, también está esta parte de sobrecarga tecnológica que os hablaba con respecto a cómo quema el cerebro si no está bien gestionada. También eso acaba correlacionándose con más ansiedad, más depresión, aumentando este problema que ya tenemos y que tenemos esa patata caliente sobre nuestras mesas del absentismo. Y por tanto hay que invertir también en más estrategias de comunicación sobre la evolución, de escucha de los empleados. Yo me acuerdo en una conversación que tuve recientemente con una gran organización que trabaja a nivel internacional y me decía, no el responsable de recursos humanos, uno de los responsables de los principales departamentos, no hay semana que no entren 3 o 4 personas a llorar a mi despacho hablando de la ansiedad que les genera en la implementación de la inteligencia artificial y para el futuro de sus trabajos. Con lo cual, tenemos que sacar esta conversación también del armario y ponerla sobre la mesa. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues quizás vosotros y vosotras sois los mayores expertos y expertas. Teníamos que hacer una charla colectiva en la que escucháramos a todos vosotros. Yo os voy a contar lo que hemos visto en The Self-Investigation que funciona, que nos ha funcionado con aplicaciones efectivas que generan un cambio real. Nosotros centramos nuestra metodología en 4 principales pilares con las que trabajamos con todas las organizaciones y empresas a las que acompañamos en ese impacto hacia una sostenibilidad humana. Primero de todo, medimos lo que ocurre o trabajamos sobre las mediciones que ya se tienen.
muchos de vosotros hacéis de manera regular, espero, esas evaluaciones de riesgos psicosociales, pero también hacéis algunas encuestas de clima o algunos otros tipos de métricas internas. Si no, nosotros también aplicamos nuestras capacidades investigativas de nuestro equipo de coaches y de psicólogos y psicólogas para poder analizar cuáles son las causas que están por debajo, las verdaderas raíces de lo que está pasando, no tanto los datos cuantitativos. Después, en función de eso, diseñamos una estrategia concreta y a medida. ¿Y por qué lo hacemos así? Pues seguimos mucho las recomendaciones del World Wellbeing Movement, que tiene un marco que si no conocéis os recomiendo, que se llama Driver, de los drivers, los empujadores del well-being, en los que ellos hablan de estos pasos, de esta metodología de medir, diseñar, accionar, revisar y repetir, ¿no? Entonces, diseñamos intervenciones concretas y ahora os daré algunos ejemplos que son a medida de las necesidades que hemos detectado con esa medición. Acompañamos también a las organizaciones a tener un plan de salud mental para que no sea una intervención puntual, sino que haya esa integración en la infraestructura. Y, por supuesto, siempre que podemos, siempre que nos dejan, siempre que os dejan a vosotros, que yo sé de los retos que tenéis muchas veces también promoviendo el cambio a nivel interno en estos temas, pues hacemos un acompañamiento continuado a lo largo de varios meses o varios años en algunas ocasiones. Con lo cual os cuento algunos casos de éxito con nombres y apellidos, con casos concretos, diciéndoos lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, porque yo soy una persona de zero bullshit, o sea, no me gusta vender humo, ¿vale? Entonces, quiero contaros como primer caso de esta casuística, de esta nueva manera de trabajar que tenemos que implementar en las organizaciones para trabajar de manera más sana, el caso del medio de comunicación The Guardian, que me imagino que conoceréis, están en el Reino Unido, pero también trabajan a nivel internacional, también trabajan con otra sede en Estados Unidos. Y hablando con ellos, detectamos que la mejor manera de tener un impacto profundo y duradero era trabajar con algunos equipos concretos. Y os voy a contar el caso específico del equipo de investigación. Claro, yo soy periodista de investigación, traemos no solo en muchos casos nuestra experiencia de todo el equipo que tenemos, formativa, de psicología, de coaching, sino que también en muchos casos contamos con experiencia vivida de personas que han pasado por esto y también experiencia de la profesión. Nos hemos dado cuenta de que parte de lo que nos ha hecho ser exitosos es hablar el lenguaje de las profesiones a las que ayudamos y acompañamos. Hablamos el lenguaje sobre todo de profesiones vocacionales, como el periodismo, como la abogacía, como también los emprendedores, el sector de los emprendedores, como también, por ejemplo, el sector de los sanitarios, todas estas profesiones vocacionales y esas empresas que promueven el propósito como el centro del impacto, ¿no? Entonces, The Guardian cumple este perfil. ¿Cuál era su reto? Pues el equipo de investigación, os podéis imaginar, trabajando todo el rato, les escribían personas a todas horas, ellos mismos se escribían a todas horas y además una cantidad de trabajo inmensa con una alta carga de trabajo bajo mucha presión que además tiene que ser sin ningún tipo de error. Porque si publicas algo mal, te meten un puro y acabas en la cárcel o puedes acabar haciendo que cierre tu organización con una, ¿cómo se dice? Un litigio de defamación, ¿no? Con lo cual, estuvimos trabajando con ellos en varios niveles a través de intervenciones que tenían que ver con conversaciones con el equipo facilitadas, también dándoles herramientas alrededor de cómo hacer esa digitalización de manera saludable y también haciendo que ellos mismos co-crearan su propia solución. Crearon un marco de comunicación digital que a día de hoy todavía siguen utilizando, según tengo entendido, que les ha ayudado a justamente enfocarse más en las horas en las que están trabajando y sobre todo a solo molestarse o escribirse fuera del horario laboral en el marco según las pautas que ellos han establecido. Esto les ha ayudado también al nivel de motivación del equipo y las conversaciones que tuvimos alrededor de la salud mental y las necesidades de salud mental en un equipo completamente intergeneracional, con gente de 20 y pocos y con gente que estaba a punto de jubilarse, fueron transformadoras para que trabajaran de manera más efectiva. Recuerdo como uno de los más mayores del equipo decía, wow, llevo 40 años en esta empresa y nunca hemos hablado
de esto, de lo que nos estresa y de cómo podemos apoyarnos los unos a los otros dentro de este trabajo. Otro de los casos de éxito que hemos tenido, pues el caso de un medio de comunicación que trabaja a nivel regional en una región de España. Aquí no os puedo dar nombres y apellidos, pero sí os voy a dar detalles de cuál era el reto, ¿no? Tenían muchos retos que quizás os resuenen. Problemas de motivación, una alta rotación, sobre todo de las generaciones jóvenes, y también una desconexión en los diferentes niveles directivos de la organización, que trabaja con recursos limitados a nivel regional, con mucha movilidad geográfica y con una alta presión a nivel de precariedad y a nivel de sostenibilidad de negocio. El trabajar con ellos, tanto con un día entero de team building como en acompañamientos del equipo directivo, como formaciones concretas en herramientas de gestión de estrés y de prevención de burnout a los equipos más jóvenes de los empleados, nos han ayudado a que, primero de todo, cambien la manera de producir lo que hacen, que en su caso es noticias. Y eso está haciendo que disminuyan los niveles de estrés. También han aumentado la motivación y, por el momento, están manteniendo una menor rotación de lo que habían tenido hasta ahora. Este entendimiento generacional está ayudando justamente a esa menor rotación y también esa alineación mayor en el liderazgo del equipo directivo está haciendo que sean más eficientes y efectivos. Os decía que también os voy a hablar de las sombras, ¿no? Y no todo es perfecto. Hemos tenido que iterar mucho con ellos a lo largo de este proceso, generar conversaciones a diferentes niveles, desde el alto ejecutivo tiene un acompañamiento separado, el equipo directivo otro acompañamiento grupal y luego los empleados. Y también hay cosas que no nos acaban de funcionar. Por ejemplo, con The Guardian probamos tener una plataforma de e-learning. Tenemos microvídeos fantásticos adaptados a ellos, con prácticas que se ven en 3 minutos. La adherencia era muy baja, porque decían, si ya tengo una lista muy alta de cosas que hacer, ¿cómo saco tiempo para sentarme a ver estos vídeos? Y vimos, por ejemplo, que las sesiones en vivo con las personas que formaban tenían muchísima más éxito y se trasladaban, porque ellos estaban acostumbrados a bloquear 1 hora de trabajo para una reunión, pues este tipo de acciones pues tuvimos que también ir implementando, ir cambiando para poder adaptarnos a su ritmo de trabajo y sus maneras de trabajar. Además de, en los dos casos, trabajar mucho en creencias profundas que no les ayudan a ser mejores profesionales y que nos trasladaban desde los departamentos de recursos humanos. Es que yo les digo que desconecten. Tenemos una normativa de desconexión digital, pero no la implementan. Y esto es porque de fondo hay una creencia profunda de si me desconecto, me van a penalizar. Si me desconecto, soy mal profesional. Si me desconecto, mi jefe no va a confiar en mí. Con lo cual, hacemos mucho trabajo alrededor de la seguridad psicológica, que estoy segura de que es un término que conocéis sobradamente, para que las personas sientan que pueden levantar la mano si se encuentran mal y que pueden dar feedback si necesitan dar feedback y desconectar también, porque desconectar les va a hacer mejores profesionales al día siguiente. Por último, porque quiero escucharos también y escuchar vuestros retos y todas estas ideas que se os estén despertando con esta conversación y todo lo que os estoy trasladando, esta experiencia. Quiero hablaros de lo que la Organización Mundial de la Salud dice que es una de las prioridades en este mundo cambiante con esta digitalización exacerbada para promover la salud mental en el trabajo. Y es la formación a los mandos directivos. Sé que esto, hablaba hace poco con alguien de un responsable de recursos humanos, me decía, llevamos haciendo formación de mandos directivos toda la vida. Pero hay una diferencia, y es que ya no solo estoy hablando de herramientas de liderazgo o de liderazgo consciente o herramientas de autoliderazgo. Estamos hablando de que la expectativa es que la mayoría de los managers tienen que hacer de alguna manera acompañamiento emocional. No tenemos que convertir a los managers en psicólogos y psicólogas, no, porque eso es una carrera aparte. Pero sí que tenemos que darles las herramientas suficientes para poder realizar una escucha activa, para proveer de feedback de manera constructiva y para poder gestionar conflictos emocionales que son los que se están produciendo ahora mismo en las organizaciones. Con lo cual, en una gran organización internacional que tiene más de 2.000 empleados, lo que hemos hecho es justamente trabajar con ellos durante 1 año para realizar diferentes módulos formativos para sus mandos directivos,
sobre estas temáticas. Pero no solo con formación, porque formación voy un día a una formación y luego cómo la implemento. Para nosotras, una de las partes clave es acompañar esas formaciones de expertos y expertas por un acompañamiento continuado en lo que lo pongan en práctica y podamos revisar y acompañarles en los retos que se encuentran en el día a día. Porque sí, las reuniones 1 a 1 entre empleado y jefe o jefa son una de las principales recomendaciones. No para ver lo que estamos haciendo en las reuniones 1 a 1 a nivel emocional, de acompañamiento, de crecimiento. En muchas organizaciones se hacen, en otras no, porque no hay una fórmula que sirva para todo el mundo. Yo no soy fan de dar la fórmula del bienestar en el mundo de la inteligencia artificial porque cada caso es diferente y algunas cuestiones os funcionarán o no, porque de fondo es una cuestión de cultura, de ir generando un cambio de unas maneras de trabajar anteriores a este mundo que os he descrito que ha cambiado. Y también apoyarse en quiénes son los champions, quiénes son esos advocates, quiénes son esas personas que ya están motivadas en la organización, que podemos accionar, que pueden ser vuestros becarios de alguna manera en impulsar ese cambio. Con lo cual, realmente, estos son los 3 casos que venía a contaros con el tiempo que tengo, pero realmente para mí todo se resume en esta tarjeta que habéis ido viendo, que he ido pasando, que a lo mejor no podéis leer y que espero que os parezca que resume de alguna manera esto último de lo que estoy hablando, de cómo podemos verdaderamente generar el cambio. Para mí, espera, voy a pasar esto, para mí el cambio, bajo mi punto de vista como experta y lo que estamos viendo que funciona en las organizaciones, no pasa solo por proveer de clases de yoga, de mindfulness o proveer aplicaciones 360 en la que haya vídeos, en la que haya apoyo psicológico, fenomenal. Son fantásticas. Y además, para generar el verdadero cambio, tenemos que trabajar en estrategias de bienestar que funcionen de verdad. Porque os dejo con un último dato que ahora sí os enseño, que no sé si habéis leído. Según el New York Times, basado en un estudio de la Universidad de Oxford, los programas de bienestar actuales, tal y como los estamos haciendo, tienen poco beneficio a largo plazo. ¿Por qué? Porque hasta ahora nos hemos centrado mucho en beneficios, en dar servicios y apoyos, muchas veces más puntuales, otras veces apoyos terapéuticos, y ahora es cuando tenemos que empezar a trabajar más en estos cambios a largo plazo, estructurales, de infraestructura y operacionales. Con lo cual, lo dicho, os dejo con este mensaje. Ni yoga ni apps, os animo a priorizar y a promover estrategias de bienestar que funcionen de verdad. Muchas gracias. Y ahora sí, tenemos unos minutos para 1 o 2 preguntas. Si alguien tiene preguntas, que levante la mano. Tenemos un micro. Y si no, pues también os podéis levantar, como ya habéis hecho algunos, para ir a la siguiente. Os libero, si no. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, pues veo que no. Deciros que si cerrar diciendo que si queréis llevaros este mensaje porque os viene bien, hemos traído tarjetas y también tenéis toda la información de The Self Investigation por detrás. Estaré por aquí a lo largo del día, también mi compañera Silvia, que es directora de alianzas, y feliz de continuar la conversación con vosotros y con vosotras ya de manera más 1 a 1 en privado, y espero que podamos generar ese cambio positivo que queréis realizar juntos y juntas. Gracias.